Buenos días, saludamos de nuevo a los hermanos y damos gracias al Señor por este día que nos da, a los amigos que nos acompañan, un saludo también para ustedes, a toda la membresía de la iglesia, siervos de la palabra que sigue estos devocionales. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor y mi Rey, por un día más que nos das, de vida y salud, y nos has guardado en tu verdad. Padre, queremos encomendar en tus manos este día y vamos, hermanos, entonces a leer la Escritura en una porción. Te invito para que abras la Biblia en el Salmo 51 y vamos a leer 3 versículos y tú ahora terminas de leer todo el Salmo, Salmo 51, y quiero que leamos juntos los versículos 10, 11 y 12, versículos del 10 al 12. Salmo 51, versículos del 10 al 12. Vamos a leer juntos esta porción bíblica y vamos a orar al Señor y vamos a continuar en este devocional. Dice la Escritura: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Volvámoslo a leer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar, inclina tu rostro. Grande es tu nombre, Señor, y poderoso es tu nombre. Tu señorío y tu soberanía están sobre todo el universo. Siempre lo confesaremos cada mañana. Tu soberanía, Señor, inmensurable, infinita. Todo está sometido bajo tu autoridad, bajo tu voluntad, bajo tu señorío. Tú eres quien determina todo en el universo, estableciste todo en el universo. Tú, Señor, determinaste el comienzo de todo y has determinado el final de todo. Señor, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Nos encomendamos nosotros mismos en tus manos, pues dependemos de ti, Señor. Te pedimos humildemente que nos des con tu espíritu entendimiento de tu verdad. Que nos des esa capacidad para, Señor, poder vivir tu verdad, la verdad de la palabra, para comprenderla, para creerla, para vivirla y para enseñarla, para que sea esa forma de vida nuestra diferente conforme a tu palabra, Señor. Pues tu palabra es la que cambia, la que transforma, la que produce hombres nuevos con el poder de tu Espíritu. Señor, gracias por tu palabra, porque con ella, Señor, nos guiamos, con ella, Señor, crecemos, con ella aumentamos en nuestra fe. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, que son tantos y tantos. Tú los conoces, Señor. No quites de nosotros tu misericordia y tu gracia, porque nos perdemos sin ella. Gracias por tus bondades, por todo lo que tenemos, nos has dado y nos estás dando. Gracias también por lo que nos has quitado, porque no nos convenía. Gracias por lo que no nos has dado aún de las cosas que te hemos pedido, porque hasta ahorita hemos visto, Señor, que tal vez no nos convenía. Muchas cosas te hemos pedido, no sé cuántas nos irás a dar, pero sabemos y hemos entendido que tú nos darás solo lo que tú tienes establecido para nosotros, porque tú haces tu voluntad y no la nuestra. Eso lo hemos entendido en tu palabra. Gracias, Señor. Encomienda en tus manos a cada una de las personas que nos acompañan a esta hora, en los distintos lugares. Los hermanos de la iglesia que nos acompañan hasta ahora en este devocional. En tus manos los encomiendo. Y encomienda en tus manos las personas nuevas que por esta semana, ayer o hoy, no sé, han escuchado, están escuchando por primera vez esta verdad de la enseñanza de la palabra. Abre tú los oídos y convence tú, mi Señor, para que sean unidos a tu iglesia aquellos que han de ser salvos por tu soberanía.
y que sean llenos de tu gracia por tu voluntad. Gracias, Señor. Te damos entonces, nos colocamos en tus manos, continuando este tema de este estudio, este devocional de bendición para nosotros. Gracias, Señor, danos tu bendición y tu permiso para continuar en ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, con este tema de qué significa nacer de nuevo. Ya hemos explicado un poco la definición, la importancia y que esto es una condición necesaria para poder estar y entrar en el reino de Dios. Continuando con nuestro módulo de estudio del pastor R.C. Sproul, junto con la Biblia, en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Continúa diciendo el pastor Sproul en su texto guía: recuerden a mi amigo que dijo, R.C., quiero ser cristiano, pero no quiero ser un cristiano nacido de nuevo. Eso es como decir, quiero ser colombiano, pero no quiero tener cédula colombiana. Increíble, ¿no? Suena insólito, pero hay personas que anhelan eso. En realidad, lo que él quería eran las rosas, pero sin espinas. Lo más probable es que quisiera decir, quiero ser cristiano, un cristiano de verdad, pero no quiero ser una de esas personas que alardean y fastidian a los demás con sus repulsivos métodos de evangelismo. Esa era la manera en que estaba identificando a un grupo de cristianos que le incomodaban. Un estilo particular dentro de la iglesia cristiana a los que él percibía como los únicos cristianos nacidos de nuevo. Esa era la opinión que tenía un amigo del pastor R.C. Sproul con el cual él habló un día X. Y le dijo esas palabras, es lo que nos está recordando aquí, esta conversación que él tuvo con su amigo. Pero en el significado real de las palabras existe solo un tipo de cristianismo, no existen dos tipos de cristianismo, no existen muchas formas de cristianismo como algunos creen, no, eso es mentira. Existe un solo tipo de cristianismo, existe una sola forma de ser cristiano. Y es la que nos señala la Biblia, la Escritura, no existe otra. Eso es lo que estamos meditando. Hay diferentes estilos de ese único tipo de cristiano. Algunos son corteses, claro que sí. Y otros son ásperos, claro que sí. Algunos son callados y otros son locuaces, eso lo vemos. La pluralidad de personalidades que hay en la misma iglesia. Todos somos distintos. Esas son formas, ¿verdad? Pero la esencia de lo que es el cristiano es una sola. Es una sola. Algunos son conservadores y otros no lo son tanto. Pero el único tipo de cristianismo que entra en el reino de Dios es el cristiano regenerado, no hay otro. Porque Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria y única, no hay otra. Única y por lo tanto necesaria. Entonces, lo primero que quiero comunicarles acerca del nuevo nacimiento es que es necesario. El nuevo nacimiento, del que habló Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, es la sustancia, el alma, el núcleo, como le quieras llamar, necesario, único y suficiente para ser un verdadero cristiano. Experimentar el nuevo nacimiento que produce Dios. Muy bien. Hay dos formas en que los judíos usaban la repetición como énfasis, y Jesús utilizó ambas en su conversación con Nicodemo. Yo analicé una de ellas en mi libro La Santidad de Dios. Es un libro que te lo recomiendo, lo encuentras en internet y lo encuentras en las librerías.
La santidad de Dios del pastor R.C. Sproul. Es un libro excelente que te animo y te recomiendo para que leas. Te va a edificar mucho en la verdad acerca de este atributo de Dios, la santidad de Dios. Cuando examiné en Isaías capítulo 6, la parte donde se retrata a los serafines en el salón del trono celestial, santo, 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 a lo cual se refirió el profeta Isaías ahí en el capítulo 6, en respuesta antifonal, expliqué el significado de la repetición de una palabra, una técnica que es usada en toda la Biblia. Cuando los judíos querían hacer hincapié en algo, en lugar de añadir un signo de exclamación o usar cursivas o negrillas, ellos simplemente lo repetían varias veces. Cuando Jesús presenta su condición necesaria, Él no dijo solamente, a menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más bien, comenzó diciendo, en verdad, y Jesús repite esta frase allí en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, hablando con Nicodemo, tú lo puedes leer, repite, en verdad, que en el idioma original se hubiera leído, amén, amén, es decir, así sea, ¿no? La palabra amén en español proviene de este término hebreo, es una palabra que usamos a menudo para terminar nuestras oraciones y con la que decimos verdaderamente, o también el significado popular que conocemos todo de esa palabra amén, que así sea. En ocasiones Jesús introducía su enseñanza repitiendo la palabra amén. Y esta es una de esas ocasiones cuando Jesús decía, en verdad, ¿sí? Se lo dijo a Nicodemo. Nicodemo, en verdad, o hay alguna versión que dice, de cierto te digo esto y aquello. Era como si estuviese diciendo, les recomiendo que pongan asterisco frente a esto que les voy a decir, o que resalten con negrilla, o que lo subrayen, como si Jesús nos estuviera diciendo eso hoy, porque es extremadamente importantísimo. Muy bien, yo solía decirle a mis alumnos durante mis clases en el seminario, dice el doctor Sproul, cada vez que me veían escribir algo en el tablero, deberían marcarlo con una X roja en sus apuntes, porque es seguro que va a aparecer en el examen. Jesús hacía algo parecido cuando decía, de cierto, cuando quería decir, esto es algo muy importante. Él decía, de cierto. Hay miles de ministros en Estados Unidos que se pararán este domingo en la mañana y dirán que no es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Yo he escuchado a muchas personas decir esto y conozco a muchas personas que creen esto. No entienden y no saben qué es el nuevo nacimiento. Si escuchan a alguien decir eso, que no es necesario nacer de nuevo y que solamente por voluntad propia del hombre se puede entrar al reino de Dios, quisiera recordarles que eso no es lo que Jesús dijo. Jesús nunca dijo tal cosa, nunca lo dijo. Cuando se sientan contrariados, pensando si nacer de nuevo es o no un requisito, tendrán que optar por el que habla con suprema autoridad en la iglesia cristiana. El Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede, le es imposible, jamás podrá ver el reino de Dios.
Eso es lo que Jesús dijo. Eso es lo que señala la Escritura. Decir lo contrario es tomar a la Biblia por mentirosa. Decir lo contrario es tomar a Jesucristo por mentiroso. Y eso es un pecado impresionante. Guárdenos el Señor de caer en ese pecado, de afirmar cosas que Jesús no dijo, de enseñar cosas que Jesús no enseñó y de creer cosas que no son conforme a la enseñanza de la Biblia. Quiera guardarnos el Señor de caer en ese pecado tan diabólico como abunda hoy en día en muchos lugares. Hay una segunda forma en que los judíos usaban la repetición. Además de repetir una palabra, ellos repetían un concepto en particular con palabras ligeramente distintas. Cuando el apóstol Pablo advertía a los gálatas que no abandonaran el evangelio que ellos habían recibido de boca de él, de los apóstoles, que no abandonaran el evangelio bíblico, Pablo les dijo: pero si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, ¿no? Si aún nosotros, o un ángel de los cielos, o que ustedes vean bajar un ángel de los cielos, y les anuncian otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Eso lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Te invito para que lo leas. Gálatas 1, versículo 8. Luego, el apóstol añade lo siguiente: como hemos dicho antes, también lo repito ahora. Es decir, lo insiste una vez más. Lo reitera una vez más. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Si tú no conoces el significado de la palabra anatema, te lo voy a decir. Anatema significa maldito. ¿Qué significa estas palabras del apóstol Pablo? Que si alguien anuncia, ha anunciado, está anunciando un mensaje, un evangelio que es distinto al que está en la Biblia, que es distinto al que enseñó Jesucristo, esa persona sea maldita, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Corrobora lo que el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis. Si el apóstol Juan, tú lo puedes leer al final del Apocalipsis. Si alguien añade o quita palabras de este libro, sea anatema. Sea anatema. Coinciden los dos apóstoles. Nadie puede, por lo tanto, quitarle o añadirle al mensaje de este libro. Y quien lo haga es maldito delante del Señor. Guárdenos el Señor de ese pecado. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? ¿Y de qué manera alguien le puede añadir o quitar? Pues es sencillo, hermanos. Si se anuncia cosas que Jesús no ha enseñado, o si se quitan cosas que Jesús enseñó, cualquiera de los dos, eso es un pecado muy grave. Por eso, todo lo que escuchemos, todo lo que se nos enseñe, debemos verlo en la Escritura. Me gusta una frase del Dr. Lawson que comparto y recuerdo. Abro comillas, el Dr. Lawson dice esta frase muy famosa y me encanta, abro comillas: a mí no me vengas con que Dios me dijo, a mí muéstramelo con capítulo y versículo. Cierro comillas. Me encanta esa frase del Dr. Lawson, porque todo lo que digamos tiene que ser sustentado en la Escritura. Y si no se puede sustentar en la Escritura, tiene que ser desechado. Porque la única verdad que debemos creer, vivir, enseñar, es la verdad que está en la Biblia. No hay otra verdad. Dios no está dando más verdades nuevas. No está anunciando verdades nuevas con ningún hombre. Esos son viles mentiras, engaños de hoy en día. Nadie tiene por qué estar anunciando sus sueños,
sus imaginaciones, sus ideas. Nadie. Y hoy en día eso abunda, abunda. Y eso es un pecado. Y quienes crean esas cosas y quienes están practicando esas cosas, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, sea anatema. Es decir, sea maldito delante del Señor. Ojo con eso, amigos y hermanos. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Versículo 9 de Gálatas capítulo 1. Aquí Pablo usa la segunda forma de repetición, haciendo la misma observación. 2 veces lo advierte el apóstol Pablo. Y con palabras levemente distintas, pero con la misma intención de la misma enseñanza. Jesús hizo lo mismo. Primero dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo le respondió a Jesús, tú lo lees allí en el Evangelio, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? Lo tomó literalmente, desde la materia. Creyó que Jesús le estaba diciendo que tenía que entrar al vientre de su madre para volver a alumbrar y a nacer. Eso lo entendió así Nicodemo, una exageración, pero ¿hay quién puede imaginarse eso? Ese hombre se imaginó eso, Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? En el versículo 4 lo lees. Entonces Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad, le repite otra vez 2 veces, Nicodemo, escucha esta verdad. Te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 5 está la segunda respuesta de Jesús. Al repetir este requisito clave, Jesús le muestra a Nicodemo qué es lo esencial y que es algo muy esencial, que es un requisito, una condición que es única y exclusiva y no hay otra. Por lo tanto, es una verdad esencial. Eso es lo que deducimos de la enseñanza de Jesucristo aquí en el capítulo 3 de Juan. Es imposible ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios a menos que no nazcamos de nuevo. Pero esto plantea una pregunta o muchas preguntas. ¿Qué significa nacer de nuevo entonces? Como dije anteriormente, cada iglesia tiene alguna doctrina de la regeneración y se tejen diversas interpretaciones hoy en día. Dice el doctor Sproul, créanme, no todos ellos tienen la misma doctrina, no todas las iglesias tienen la misma doctrina, no todas. Todos reconocen que la regeneración o el nuevo nacimiento es un requisito para entrar al reino de Dios. Pero no todas concuerdan sobre cómo se cumple ese requisito y lo que esto involucra. Allí es donde radica la diferencia. Algunas dicen creerlo y lo creen, pero lo interpretan y lo entienden a su manera. No siguen escudriñando el resto de la Escritura para entender la profundidad de lo que significa el nuevo nacimiento. Allí radica la diferencia. Entonces tejen su propia interpretación, su propia aplicación en torno a esa verdad que dicen creer. Esa es la diferencia. Y la Biblia nos enseña qué significa y cómo se nace de nuevo. La Biblia nos lo enseña. Usaremos entonces muchos pasajes y capítulos más adelante para discernir y ampliar lo que Jesús precisamente quiso decirle, quiso enseñarle, quiso mostrarle a Nicodemo cuando estableció esta condición necesaria, única y exclusiva para ser hijo de Dios, para ser un cristiano verdadero y para llegar al reino de Dios. Muy bien. En el próximo devocional, si Dios quiere, vamos a continuar entonces ampliando lo que significa y cómo se nace de nuevo. Y allí
vamos a aprender, vamos a meditar la doctrina de la regeneración, porque está ligada, y la doctrina de la regeneración nos da entendimiento de qué significa nacer de nuevo y cómo se nace de nuevo. Entonces te invito para que en el siguiente devocional nos continuemos y vamos a, valga la redundancia, a continuar de aquí en adelante. Vamos a entender y a estudiar la regeneración como un misterio que nos permite entender el nuevo nacimiento, la doctrina de la regeneración. Vamos entonces a dejar allí por hoy y vamos a continuar en nuestro próximo devocional con esta invitación que les acabo de dejar. Vamos a darle gracias a Dios y una vez más te invito para que compartamos este tema tan importante a los amigos y demás personas que queremos que escuchen esta verdad, para que sean bendecidos. Oremos juntos y demos gracias a Dios. Padre, te adoramos y te alabamos y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por la tecnología que es de bendición para nosotros en este momento. Señor, gracias por esta verdad que nos permites entender en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Ese requisito exclusivo y que es necesario para entrar al reino de Dios, el nuevo nacimiento. Vamos a seguir estudiando esta doctrina de la regeneración que nos ayuda a entender el significado del nuevo nacimiento. Lo importante que es tener claridad de esta verdad bíblica, Señor, con base a la Escritura. Gracias, mi Dios. Que esta verdad que hemos hoy meditado se quede en nuestros corazones, que la vivamos y la creamos y la enseñemos, porque es necesario que muchos también la conozcan, Señor, y sean corregidos también. Te pedimos permiso para terminar este tiempo y encomendamos en tus manos este resto de día. Pedimos, Señor, que nos libres del mal y del peligro y que nos libres también de las tentaciones del enemigo. Encomendamos en tus manos la provisión para nuestras casas en este día, Señor, y nuestros trabajos, para que nos bendigas y bendigas nuestro trabajo y que sea para tu gloria. Gracias, Señor. Te pedimos por las necesidades de nuestros hermanos que han clamado a ti, Señor. Ayuda en sus necesidades. Quiera usted conceder, Señor, y tenga usted misericordia de cada uno de nosotros con base a nuestras peticiones que usted conoce, Señor. Las presentamos delante de ti, pues tú eres nuestro Padre bueno que nos provee y nos ayuda y nos guarda y nos sostiene, y confiamos en ello porque tú eres bueno en gran manera. Gracias, Señor. Encomendamos en tus manos entonces este resto de día y danos tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y que Cristo llene nuestro corazón con su paz. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Bendiciones, hermanos.